En la siguiente presentación hablaremos sobre el artículo de Alex y Robert de la Universidad Politécnica de Cataluña, en el cual realizan un estudio aerodinámico del efecto de estela en los carros de Fórmula 1. ¿Por qué es importante este artículo? Ellos hacen énfasis en que el rendimiento del combustible y la maniobrabilidad del vehículo es altamente afectada por el vehículo que va adelante, por lo cual dicen que este estudio debería ser tenido en cuenta para las modificaciones del 2022 por la FAA en los vehículos aerodinámicamente hablando. Entonces, realizando una breve introducción al problema que hace énfasis el artículo, es que realmente ha sido una dificultad en los carros de Fórmula 1 ir uno tras otro, para lo cual este artículo quiere realizar un estudio de las cargas que afectan aerodinámicamente a los vehículos cuando van uno tras otro, o sea, en rebufo. Y obviamente este estudio ha tenido en cuenta otros avances que han hecho autores anteriormente, como Newlands y Perry o Sanger, entre otros. Pero realmente este estudio, como los anteriores, va a ser temporal debido a las reformas que se van haciendo en los vehículos debido a las reglamentaciones. Lo primero que hay que hacer énfasis es la metodología que aplicaron los autores del artículo, para lo cual lo dividieron en dos. La primera es la generación de malla, en la cual pues obviamente el estudio se hizo en CFD porque salía muy costoso y muy complejo hacer un túnel de viento y poner un vehículo dentro del túnel. Entonces lo que se hizo fue hacer un CAT de un vehículo bajo todas las normas que exige la FAA para estos vehículos y posteriormente se determina el tamaño del bloque de la malla, partiendo del tamaño y de las medidas estandarizadas del vehículo, que en este caso fueron de 3 metros por 3 metros en ancho y en alto, y una profundidad o longitud de 3.5 metros. Y lo siguiente es realizar el refinamiento de malla, en el cual se hicieron varios refinamientos, pero en el análisis se dieron cuenta que para ser objetivos con los resultados y acercarse a la realidad tenía que hacer un refinamiento bastante fino, lo cual les llevó a la final más de 10 horas de simulación para poder llegar a los resultados óptimos que esperaban. Y en la siguiente parte de la metodología hablan sobre las condiciones de frontera. En esta sección hacen referencia a la velocidad de entrada, a la velocidad del vehículo, la presión, a la simetría de la superficie y a las condiciones de desplazamiento, lo cual para la velocidad de entrada y la velocidad de desplazamiento fue 50 metros por segundo. La presión es atmosférica y la densidad es del aire a presión atmosférica. El número de Reynolds es bajo para este estudio. Posteriormente a la metodología se hace la simulación. Bueno, a partir de este momento entonces vamos a entrar a la diapositiva número 7, que está en el análisis de los resultados. Entonces, a partir de allí empezamos. Diapositiva número 8. Es cuando podemos observar las diferentes contribuciones que va a tener cada una de las piezas enumeradas del 1 al 10 del vehículo. Es decir, la contribución en el downforce y la contribución en el drag. El drag pues va a ser el arrastre generado y el downforce es la fuerza aerodinámica hacia el piso que generarán las piezas o los elementos del vehículo. Los valores positivos son aquellos que buscan elevar el vehículo y los valores negativos son estos que buscan pegar el vehículo más al piso. Y ahí junto a la derecha una gráfica del coeficiente de presión. En las zonas azules donde menor coeficiente hay y las zonas rojas donde el coeficiente es el mayor. Ahora pasamos a la diapositiva número 9 donde observamos la gráfica de distribución de presión según la sectorización del vehículo. Podemos observar que el CP bajo la superficie es mayor una vez entrada la crew a la cabina del vehículo y pues allí es donde comienza el fondo plano y ahí baja un poco más el CP bajo el vehículo. Sobre la superficie va a ser menor hasta
desde el alerón hasta la zona central del vehículo va a bajar el CP y nuevamente aumentará en el alerón, cumpliendo pues con su objetivo de aumentar la presión y el downforce. En la diapositiva número 10 vamos a encontrar pues las diferentes zonas de vórtices que arroja el Fluent, el análisis. Podemos observar en qué zonas se generan vórtices, en qué parte del vehículo, como los vórtices Y250 generados en el motor y los vórtices generados, los que se denominan vórtices Venturi, a la salida del fondo plano o del difusor. Y así pues una vista superficial del comportamiento del el fluido, en este caso aire, alrededor del vehículo. Y finalmente la diapositiva número 11, en donde veremos el comportamiento del coeficiente del downforce y la eficiencia. Vamos a observar en la gráfica que a medida que aumenta la distancia entre dos vehículos, el coeficiente del downforce va a aumentar. Y pues ponemos una línea de función que va a ser el tron line, que me va a ser el promedio del downforce en función de la distancia. La eficiencia nuevamente que adquieren los vehículos y su parte aerodinámica nuevamente en función de lo que es la distancia entre los vehículos. Esto es pues los comportamientos principales que van a tener los coeficientes de downforce y la eficiencia, ya que pues lo que se busca es entender cuáles van a ser los vórtices o cómo va a ser el comportamiento de un vórtice de un vehículo a otro, en ejemplo en una carrera donde por mucho tiempo este ha sido un factor de estudio. Bueno, en la diapositiva se puede ver los contornos cuando está en una condición de flujo de libre, o sea, sin ningún carro enfrente, a 0.5 del carro, a 0.25, a una unidad de longitud y 2L, que son como las distancias que están con respecto al carro enfrente. En el coeficiente de presión se puede ver que entre más cerca del carro, entre 0.25 y 0.5, presenta como la mayor cantidad de coeficiente de presión. Ya cuando se aleja, es que ésta empieza a reducir. En el caso de la velocidad, reciben una velocidad muy baja debido a la estela que dejó el carro enfrente, y a medida de que se alejan pues ya empiezan a recibir, el fluido empieza a aumentar su velocidad debido a que ya está empieza a ser más libre y la estela ya se estabilizó. En el alerón trasero es al revés, porque entre más lejos esté, más va a aumentar el coeficiente de presión, como se puede ver en 0.25, 0.5 y 2, que es donde arroja más. En el caso de la velocidad es lo mismo que en el alerón frontal, debido a que no recibe la estela y entre más se aleje empieza a recibir el flujo libre del aire más la estela que dejó el carro de Fórmula 1. En el contorno del difusor se presenta el mismo caso que en el alerón frontal, el cual empieza que en un caso de libre flujo presenta muy bajo coeficiente de presión, pero a medida de que está más cerca del carro el coeficiente de presión aumenta y a medida que se aleja disminuye. Lo mismo pasa con el fluido. En condiciones de flujo libre, como se puede ver, la velocidad del flujo es grande, pero a medida que estás muy cerca del otro carro, pues disminuye, y cuando se aleja, esta empieza a aumentar y la presencia del aire empieza a aumentar. El comportamiento entre vehículos se puede ver que en la parte de la izquierda, la velocidad entre los vehículos del fluido, o pues la velocidad del vehículo de atrás, se ve afectada porque no hay tanto aire, como se puede ver cuando se empieza a alejar, que ya el aire lo empieza a obtener de la estela y pues del entorno. En la parte de la derecha, en las líneas de flujo, se puede ver que la vorticidad que dejan, o como los flujos débiles que deja el otro carro, afectan mucho al carro de atrás, pero a medida que se aleja pues este empieza a recibir esos flujos más el flujo del aire del entorno. Las conclusiones que hicieron fue que los automóviles de Fórmula 1 están diseñados para un flujo libre, pero no para flujos débiles, o sea, es decir, las estelas de los carros que dan cargas se reducen de un 23 a un 62%. Los vórtices de rendimiento en carros tienden a ser, los vórtices influyen cuando ellos tratan de adelantar. El estudio obviamente se hizo en CFD, pero toca la validez del mismo, pero experimental. Y es necesario que se reglamenten los diseños de estos carros con respecto a la aerodinámica y las necesidades que estos tienen.